Las redes en Docker son un tema muy importante, ya que o bien nos permite conectar redes y contenedores entre sí, o bien separarlos y evitar que haya conexión. Algo que nos permite Docker es coger un servidor con mucha potencia, granularlo para desplegar múltiples servicios dentro de él. Por lo que muchas veces estos servicios o estos microservicios puede ser que no tengan nada que ver entre sí, es decir, que estamos mezclando una aplicación web con una base de datos que da servicio a otra aplicación. Por lo cual, este conjunto de redes o todas estas políticas de red que tiene Docker nos van a permitir segregar diferentes aplicaciones entre ellas por seguridad para que no tengan visibilidad unas con otras, o bien conectar contenedores entre sí que tengan que funcionar. Por ejemplo, un contenedor de un WordPress con su base de datos tiene que tener conexión, de la misma manera que igual diferentes páginas web no tendrían por qué tener conexión entre sí. Todo esto lo veremos a través del comando Docker Network. Vamos con ello. Como ya hemos comentado, tenemos todas las opciones de red Docker en el comando Docker Network. Lo primero que podríamos hacer es un Docker Network Create y aquí podríamos especificar el nombre de nuestra red. Yo ya voy a llamarla, para que se vea muy claramente, red web. Imaginaros que voy a hacer una red solo para los servidores web de servidor, que comparto muchas cosas, y la voy a crear directamente. Cuando la creamos, por defecto nos usa el driver de bridge, de puente. Pero, ¿qué más opciones tenemos? Bueno, recordad que tenéis toda la documentación por escrito en mi página web, pero principalmente tenemos la siguiente. Bridge, que es la red que se crea por defecto y permite la comunicación entre los contenedores en el host, es decir, dentro del sistema de aislamiento crean redes virtuales y los contenedores que estén en esa red tienen visibilidad entre ellos. Luego, la host, que permite que los contenedores compartan la red del host, es decir, básicamente lo que el contenedor está fuera del aislamiento de la red virtual y se conecta a la red del propio equipo, es decir, dando visibilidad o saliendo al exterior. Ojo con esto por temas de seguridad, porque podríais estar exponiendo vuestros servicios de forma pública sin controlar bien el acceso a los puertos. Luego estaría Overlay, que nos permite crear redes que se compartan entre diferentes hosts y hacer cargas distribuidas de trabajo. En Mac VLAN, en el cual se le asigna una dirección MAC a nuestro contenedor como si fuera otro dispositivo más en la red, y el non, que sería sin red. Bueno, veréis que en el 90% de los casos usaréis la red por defecto, que es la bridge, pero bueno, una vez que la hemos creado, podríamos hacer también un LS y podríamos ver todas las redes que tengo. Sabemos que yo tengo por defecto las de Docker, que ya te crea automáticamente una non, una host y una bridge, que por defecto no especificamos nada, o sacamos un contenedor de tipo host, tipo non o bridge, ya nos los colocan estas redes por defecto, aunque también nosotros podríamos crear un contenedor y asignarle esta red directamente. Si quisiéramos más detalle en la red, tendríamos el comando docker network inspect, punto seguido con el nombre de la red, y aquí podríamos ver la información más detallada. Ya veríamos el driver y también vemos los rangos, la subnet que te crea para estos contenedores, el gateway y demás. Ahora bien, si lanzamos un contenedor sin especificar la red, se nos conectará a esta red por defecto y tendrá visibilidad con todos los contenedores que hayamos creado. Vamos a lanzar, como en los otros episodios, en este caso un contenedor de Nginx, pone el nombre del contenedor, lo voy a llamar web, y ahora sí le puedo especificar en el mismo arranque del contenedor la red. Va a ser network, red web, que le he llamado, y el nombre del contenedor, que va a ser Nginx. ¿Vale? Esto se quedará ahí ejecutando. Por debajo podríamos hacer un docker ps. Y ahora yo voy a lanzar otro contenedor de pruebas, que va a ser el de Ubuntu. No le voy a especificar ninguna red para que veáis. Bueno, habría hecho una apt install para instalar un cool para la siguiente prueba y hacer peticiones web, pero no habría conexión. Recordamos que al final están en redes diferentes. Entonces, para salir de dudas, voy a hacer a mi izquierda el docker inspect del contenedor web y a la derecha el docker inspect del Ubuntu con el que queremos hacer las peticiones a este servidor web. Y ya vemos que cuando haces un inspect de un contenedor te salen las redes a las cuales está conectado, porque podría estar conectado a una o múltiples redes. Ojo, este dato es importante. Y aquí podríamos ver que la IP address, la dirección IP de los contenedores, está en rangos diferentes, porque son redes diferentes. Imaginaros que quisiéramos ahora decir, mira, pues quiero conectarme a este contenedor de Nginx, pues podría hacer un docker network connect, nombre de mi red, que le he llamado red web, y el nombre del contenedor. Recordemos que el contenedor de Nginx ya está conectado a esta red, pues aquí solo tendría que conectar el de Ubuntu. El de Ubuntu, si recordamos, era, bueno, no le he asignado nombre, se me ha puesto de estos aleatorios, pero podría también especificar el ID parcialmente también, o completo, como quisiéramos, para hacerlo. Y ahora ya podríamos hacer un docker inspect del contenedor,
ya veríamos que está conectado tanto a la red por defecto como a la que le he dado, la de red web. Importante también esto, porque si estáis segregando y lo estáis haciendo después de haber lanzado el contenedor, recordemos que sigue conectado a la red bridge por defecto si no habéis puesto nada, entonces tendríais que hacer un disconnect, veremos más adelante. Y ahora ya sí, podríamos ver que está en la red por defecto en la 1702 y aquí en la 1803. Entonces ahora, si hacemos el curl, ya podríamos ver la salida del Nginx. Bueno, hemos visto Docker Network Connect, pero también podríamos hacer Docker Network Disconnect con la misma sintaxis. Ya veis que no he cambiado nada de la otra parte, nombre de la red y el contenedor que queréis desconectar. Si ahora hacemos un curl, bueno, vemos que ya se queda ahí y no es capaz de resolver. Pero lo dicho, si conectamos, ¡pum!, y podríamos desconectar rápidamente y se queda sin conexión. Ya veis lo rápido y fácil que es gestionar redes, incluso en caliente en los contenedores, lo cual nos da mucha flexibilidad, ¿no? Recordad siempre, si usáis un servidor que comparte múltiples servicios, crear redes para las diferentes aplicaciones y segregarlas unos de otros. Y recordad siempre desconectarlo. La interfaz red bridge que se carga por defecto, porque recordad que cuando lanzáis el Docker Run y especificar red, por defecto se pone la bridge. Entonces si hacéis la conexión después del Docker Run, pues tendríais también la de por defecto que tendríais que desconectar. Y luego ya, como no podía ser menos, podríamos hacer Docker Network RM de la red web, pero también, al igual que en el tema de imágenes o volúmenes, no podéis borrar una red la cual tiene, en este caso dice Active Endpoints, pero bueno, se refiere al final que tiene conectados ciertos contenedores que están respondiendo. Entonces ya es una forma de proteger la integridad, que no se cometan errores. Y aquí podríais hacer un Docker RM, voy a forzar el borrado de los contenedores. Y ahora ya sí, si hago un RM de la red web, pues me dejaría borrarla. También, que no lo he puesto en la documentación porque igual no es el más común, pero también tendríais, recordad, el network, en este caso Prune, que al igual que contenedores o imágenes, lo que hace es borrar redes que no están en uso. Si le dais ya os dice, vale, este comando va a borrar todas las redes personalizadas que no estén siendo usadas al menos por un contenedor. Ojo, personalizadas, porque las redes por defecto de bridge, de host y de non que pone Docker, esas no las borra nunca. Sino que desastre. Con esto ya seréis capaces de crear cualquier tipo de red y de empezar a crear redes específicas para vuestras diferentes aplicaciones dentro de un servidor compartido. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. No quería especificar mucho más. Sí que prepararé una práctica global para más el final del curso, en el cual veamos todos los conceptos del curso llevados un poco más a la práctica. Así que déjame en los comentarios si te preocupa cualquier cosa o tienes alguna duda específica. Si te está gustando esta lista de YouTube, recuerda compartirla con algún amigo que creas que le interesa aprender Docker. Recuerda tu like y suscribirte para no perderte el resto de vídeos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.